¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio de Master Vidal en YouTube. Hoy es miércoles 28 de abril del año 2021 y hoy tenemos unos anexos. Normalmente este canal tiene dos líneas, uno de desarrollo personal y otra línea de elementos literarios. Y para facilitar el asunto de manera directa con mis alumnos en la materia de apreciación artística, en el último semestre, lo que he hecho son unos programas que se puedan presentar también de manera abierta al público, de manera que si tú puedes hacer un seguimiento del uno a este que sería el número 6 me parece, si revisaras las entregas uno a 6 te llevarías con bastante solidez un programa de apreciación en general del arte, de poder reconocer cuáles son los elementos, desde dónde se despega este famoso elemento, esta actividad que el hombre hace desde la antropología, digamos, que el hombre realiza y que le llama arte y que es la generación de la belleza, hasta hoy, cómo será el tema que se enlaza con lo que vamos a aprender para el día de hoy. Y de ahí en adelante reconocer ya de aquí en adelante el programa, se plantea ya el reconocimiento y el enfrentamiento con las obras artísticas en particular. Ya la relación que voy de manera frontal cuando me enfrento, por usar la redundancia para especificarla, para hacerla mucho más densa, cuando me enfrento al concierto, a la obra pictórica, al poema, a la escultura, a la película, etcétera, etcétera. Ya tengo todos los elementos que anteceden este punto para que yo ya pueda dar valor, determinar un juicio de calidad con respecto a la situación artística, pero sobre todo, y lo más importante, que he trabajado en mí o hemos trabajado en ustedes como estudiantes, esta sensibilidad, hemos afinado estos sentidos, le hemos ayudado por medio del raciocinio a encontrar con qué elementos, con qué herramientas podemos generar que esa situación llamada artística sepamos bien de dónde viene, canalizarla para nuestra propia experiencia y sacarle el mayor jugo posible en las diferentes áreas. Basta en la apreciación artística, pero bueno, pues sin duda está en una situación terapéutica, sin duda también puede estar en una situación profesional, etcétera, etcétera, que es para lo que finalmente aparece como un elemento de sostén para un ciudadano, pues en su proceso de educación, finalmente, ¿por qué termina siendo partícipe de este mundo artístico? Entonces venimos desde determinar qué es la actividad humana encargada de generar un asunto un espacio de apreciación estética, la actividad que genera la belleza y que permite o abre en ese sentido a los espectadores que puedan reconocer y disfrutar de ese elemento estético, de esa justamente de esa belleza. Lo hace por medio del lenguaje corporal, se refiere o lo trabaja a partir de situaciones técnicas, los entrena a partir de situaciones técnicas, de ahí viene justo el que sea un arte, el que sea considerado también como un oficio, usa la imaginación y la creatividad para realimentarse, renovarse constantemente en la relación que tiene con el contexto cultural, genera una libre expresión y tiene determinados procedimientos técnicos en cada una de las áreas artísticas. Pensar que estamos trabajando pues en estas 7 áreas, 7 presentaciones básicas que nos muestra el arte. Y el tema hoy con el que cerramos esta especie de base, de elementos de solidez, de elementos que permiten un conocimiento básico para, te digo, pasar después al enfrentamiento directo, en particular con las obras de arte, se refiere hoy a el arte como elementos de comunicación y la expresión artística. ¿Dónde se empata el arte? ¿Dónde utiliza los elementos de la comunicación y cómo los utiliza para una expresión artística? Tanto para una expresión artística como yo agregaría para una recepción artística. Ok, vamos a hacer todavía una pequeña introducción. Entonces el tema es elementos de comunicación y expresión artística. En la filosofía, recuerda que los estudiosos han estado trabajando y pensando el mundo y han determinado desde la ontología que todo lo que nos une a los elementos que aparecemos en el universo es el ser. El cuadro, mi cabello, yo mismo, mis pulseras, el cable, el celular donde grabo, todo tiene en común
el ser, es decir, que es. Y a partir de eso, el estudio de la ontología, esta rama de la filosofía que se encarga del estudio del ser, ha determinado que hay en algún, iba a decir en algún lugar, pero no necesariamente, pero en cuestiones de lenguaje nos ayuda, hay en algún lugar, comillas, un enorme ser que le hemos llamado también Dios. Hay un Dios, hay ese ser supranatural o sobrenatural que nos ha regalado, nos ha permitido participar esencialmente de esa ontología, de ese ser. Dios es el ser y sus creaciones tienen ese sello que también Él tiene, que es la capacidad de ser. Y a partir de ahí se ha instalado el conocimiento y el desarrollo del mundo, en pensar que hay un el gran ser, el ser con mayúscula, y todas sus expresiones tienen en común esa capacidad de ser con respecto a ese gran ente. Muy recientemente, digamos a partir de finales del siglo XX, se empezó a considerar la posibilidad, dos posibilidades muy importantes que de hecho están volcando el estudio de la ontología. Quizá no ha sido de manera tan sacudidora o tan brutal, porque todavía estamos muy cerca de ese posible cambio. No es un asunto como que a partir de la historia de la filosofía podamos decir, bueno, aquí apareció entonces ya Aristóteles y renovó la filosofía, o Kant, y generó un enorme círculo. Todavía es muy pronto para verlo, pero ya lo ha trabajado Heidegger, Wittgenstein también ya lo ha trabajado, etcétera. Bueno, el punto relativamente novedoso es que entonces ese ser y cualquier ser, por lo tanto, no están definidos, no están terminados, sino una especie de característica consustancial, es decir, pegado a la sustancia de ser es su capacidad de modificarse. Hasta ahora hemos pensado entonces que el lápiz y la pluma tienen en común, bueno, evidentemente que escriben, pero tienen en común que son. Si no tuvieran esa característica, no existirían. Pero ahora se está agregando que también tienen algo en común, además de ser, que se pueden transformar. Lo voy a poner de manera muy radical, incluso hasta en nada. Es decir, cuando se consuma el grafito que tiene dentro, pues desaparecerá y se transformará en basura o en nada. Y básicamente lo mismo con esta. Cuando se le acabe la tinta y si no cambiar el repuesto, etcétera, bueno, pues también lo boto, se convierte en basura. Desaparecen o se pueden convertir en recuerdo o lo que tú quieras, pero tienen esa capacidad de transformarse. ¿Qué tal si esa capacidad de transformarse también es consustancial al ser ontológicamente? Es decir, el ser es como lo vemos en el momento. Como diría aquí, entonces también la nueva ciencia, la ciencia que trata de los elementos cuánticos, que tienen que ver con la forma en la que estás revisando la realidad. El experimento pero es afectado en la manera en la que ves ese experimento. Eso lo descubrieron los científicos hace relativamente poco también, que un elemento en la naturaleza se comporta de acuerdo a cómo lo estás viendo. Entonces, cada que vemos un ser en expresión, tenemos que pensar que se está expresando en ese momento y que está siendo visto por mí, y eso va a determinar su realidad o su grado de verdad. Los griegos clásicos, pensaban, y los pueblos por ahí contemporáneos a los griegos, pensaban que las estrellas eran agujeros en el cielo, que en realidad el cielo estaba cubierto, una especie de esfera que cubría a nuestro cielo, a nuestra atmósfera, no le llamaban atmósfera, pero que estaba pinchado, y entonces esos pinchazos eran luz que provenía de fuera de esa esfera, de fuera de esa, no sé si protección, pero asumían verdaderamente que eran agujeros. Y ellos los trabajaron y los vivieron como agujeros. Solo el desarrollo y solo la visión y solo el cambio con respecto al avance tecnológico nos ha permitido reconocer que no hay tal capa y que no son agujeros, que son luz de estrellas. Muy recientemente hemos encontrado que muchísimas veces, casi en todas, la luz que vemos de esas estrellas, híjole, esto es complicadísimo. La estrella, el sol que emanó, el sol que tiró esa luz, ya no existe. Estamos viendo los restos de algo que en este momento, en el 2021, ya no existe, porque estamos viendo el reflejo de la distancia que ha recorrido la luz, pero esa distancia que ha recorrido la luz ha sido tan larga
que lo que dio origen a esa luz que hoy viene viajando para que nosotros la veamos, en realidad ya no está de acuerdo a este tiempo. Ok, entonces esa posición cuántica tiene que ver con cómo vemos la realidad. Por lo tanto, los entes se nos aparecen determinados también por una situación cuántica. Se aparecen determinados a cómo están. El marco vidal que ahorita te está hablando no será, los cambios podrán ser muy sutiles, pero es imposible que sea el mismo que el que grabó ayer la cápsula de Kafka o el que grabará mañana la cápsula sobre la Cenicienta. Aunque haya solamente 24 horas de diferencia, ya no será el mismo, ya seré otro, incluso estoy dejando de ser a cada momento. Por lo tanto, una cualidad del ser es el cambio, es la modificación. Y a partir de eso también han ido determinando qué sucede si en realidad esta situación ontológica es comunicación, es lenguaje. Lo que hace al ser no es ser, sino que se comunica, que tiene la capacidad de ser lenguaje, que todo en realidad es lenguaje. Dios incluso la creación divina que vemos ahora en el mundo no son más que, comillas, los pensamientos de Dios. La conciencia de Dios es lo que estamos viendo en nuestra expresión y en realidad todo es lenguaje. Te pongo un ejemplo muy básico y muy terrenal. Cuando yo le pido a una chica que sea mi novia y ella me dice sí, estamos desarrollando una situación que solo tiene que ver con el lenguaje. Si yo le digo a la chica, ¿quieres ser mi novia? Y ella me dice, está bien, sí, quiero ser tu novia. No me sale cabello amarillo, no crezco un centímetro, ella tampoco le pasa nada biológicamente, al mundo tampoco le pasa nada, solo en los poemas sucedería entonces que los pajaritos vuelan, el tiempo se detiene, son metáforas absolutamente porque físicamente no ocurre nada, pero ambos, ella y yo, entramos en una nueva conversación. A partir de este momento que la chica me dijo, sí, sí, quiero ser tu novia, yo ya tengo pareja, yo ya tengo novia, yo ya tengo compromiso y es con ella. Y lo mismo de ella conmigo. Evidentemente este compromiso solo verbal se va a terminar, solo es una conversación, solo es una convención. Cuando yo digo soy maestro, no tengo manera de demostrarlo. Si en todo caso intentara generar esto, este es mi CURP, pues, pero si generara aquí mi CURP para mostrártela y que te pueda decir quién soy, no. Aquí hay convenciones, arreglos, simbología que pueden remitir a quién soy. Pero al final de cuentas también soy lenguaje. Al final de cuentas lo que establece es que mi identidad social está puesta en este documento. Esa es una conversación. Si yo rompo el documento, lo deshago, lo quemo, aquí no sucede nada. Aquí no desaparece ninguna situación. No es esa fantasía de la película de Volver al Futuro, donde en la fotografía se va borrando el tipo conforme el futuro va avanzando, o el pasado en ese caso, no recuerdo exactamente el juego, pero no es así. Ok, entonces, si bajo esta nueva perspectiva de que el ente, los seres, tienen como sustento entonces la comunicación, se modifica el proceso en el término artístico y ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero, como elementos de comunicación a partir del arte, atención, con esto cierro esta ya larga introducción. El arte usa la comunicación como al final de cuentas lo usamos todos. Yo ahorita hice lo mínimo para estar presentable ante ti, es decir, no traigo unas barbas descuidadas, me peiné, me bañé hace un rato, me puse estos adornitos, estoy en un lugar agradable para que no tengas que estar entretenido con que está sucio, o está pasando, hay ruido, o estoy muy descuidado, etcétera. Pero aún así ya mi imagen, mi retardo en la barba, mi playera, la marca de mi playera, mis audífonos, mis pulseras, etcétera, ya están comunicando, ya te están diciendo algo. Este tipo no es tan pobre como para no poder comprarse unas pulseras y tampoco es tan rico como para no reconocer que estas pulseras son avalorios, son chafillas, son cositas ahí que cuestan lo que tú quieras, no tienen ningún valor. Perder una de estas va más por el lado del recuerdo que por una situación de carácter económico. Ya estoy comunicando, ya estoy transmitiendo, aún sin pretenderlo, porque todo es comunicación. Entonces, el arte
en sí es comunicación porque es parte de este sistema, pero su primer objetivo, su primera situación de existencia no es comunicar. Las obras de arte no intentan comunicar. A ver si lo puedo expresar. No intentan porque ya lo comunican. Ya está. No es que digan, voy a generar esta obra de arte para comunicarme. Cuando los artistas dicen, por una necesidad que tengo de expresarme, están desenfocados, porque uno podría decir, bueno, pues vete a terapia, porque ahí te vas a poder expresar y a lo mejor hasta te funciona de mejor manera y yo no tengo la culpa de estar viendo algo que no me gusta, estoy exagerándolo, solo por tu necesidad ególatra de comunicarte. Entonces, no, el arte no es, su principal función no es comunicarse. Ahora, para poder ser reconocido y para expresarse, sin duda que tiene que hacer uso de la comunicación. Ok, entonces, ¿qué elementos de la comunicación están de manera connatural, están puestos también en el arte y en la expresión artística? Vamos a encontrar cuando menos 5 que van a ser, a mi entender, de los más importantes. Uno, el cuerpo. El cuerpo físico y el cuerpo compuesto en términos de físico y espiritual es el que nos va a permitir tanto la expresión artística como el consumo artístico, como el aceptar el arte y interiorizarlo y apropiarme de él. Se me ocurre entonces aquí música y escribo una sinfonía y la uso aquí o la pongo en el tablero y después la compruebo con mi instrumento musical. Todo fue a partir del cuerpo. Insisto, voy a trabajar a partir de esto el cuerpo con la mente integrada. No es el cuerpo físico nada más, sino con la mente, incluso el mundo emocional integrado. Y también cuando recibo ese elemento, no es lo mismo asistir a una función de danza, a una función de teatro, a una exposición de pintura, cansado después de un maratón o agotado del trabajo o reventado del trabajo, que asistir un sábado en la mañana fresquito o recién bañado con ganas de ir a ver la expresión artística. No va a ser para nada lo mismo. Entonces, lanzamos, comillas, y recibimos el arte, que en realidad es creamos el arte y apreciamos el arte a partir de nuestro cuerpo. En este cuerpo vamos a encontrar dos características también, dos situaciones que le van a dar sustento. El espacio y el movimiento también son usados en cualquiera de las expresiones artísticas. No me voy a alargar demasiado para que esto sea muy breve, pero incluso una fachada, una situación, un edificio, es decir, un trabajo arquitectónico, por supuesto que tiene movimiento. ¿Qué conoceremos? El Ángel de la Independencia, podríamos revisarlo o ir a verlo y veremos que tiene movimiento. Y me dirán, pero es imposible, no se mueve. Evidentemente no se mueve de manera física, pero sus líneas, su disposición, la posición de las manos, de las piernas, la perspectiva desde donde está colocado, etcétera, etcétera, además de responder a muchas otras situaciones, podemos encontrar que tiene movimiento. Es una figura literal, el ángel de la independencia la vamos a poder usar para hacernos una referencia muy directa con nosotros, que no es un tubo, no es un tubo aburrido, no es una cosa que esté ahí puesta, no es un muñeco de nieve. Quizá ahí puede ser un buen ejemplo, ¿no? Un muñeco de nieve, todos se parecen, pues porque son tres bolas pegadas o dos bolas pegadas. Tres me parecería que será lo que serían las piernas, el torso y la cabeza, con las diferentes situaciones de ojos, etcétera, etcétera. Pero no tiene una movilidad, no tiene una estética en la que puedas reconocer un cuerpo que se mueve, a diferencia de unas estatuas griegas o concretamente de la Victoria Alada, que es nuestro famoso ángel de la independencia. Entonces también ahí aparecen esos conceptos de el cuerpo y la manera en la que está determinado, la manera en la que se expresa en la danza, en la escultura, en el cine, etcétera, etcétera, lo trabaja el cuerpo a partir del espacio y del movimiento. Justo los cuerpos los podemos reconocer como cuerpos porque ocupan un espacio y ese espacio lo podemos reconocer porque el cuerpo se ha movido. Si el cuerpo ocupa el espacio medio de tu pantalla, es gracias a que tiene esta capacidad de movimiento. Inciso B o número 2 de estas características que utiliza el arte y la comunicación. El movimiento.
está enlazado con el número uno. Es cuerpo, espacio y movimiento, y el segundo nos vamos a detener como movimiento, no como consecuencia, sino utilizado de manera premeditada. Es decir, en la danza es clarísimo, parece que el ejemplo es más claro. Ahí el movimiento es el centro principal de la muestra artística. En la música, sin duda, incluso como tal, las obras clásicas tienen primer movimiento, segundo movimiento, los actos en el teatro, que es decir, el desarrollo de cómo se fue gestando y cómo se va moviendo la obra total en su completud, en ser completa, se me escapó el término, perdóname, en ser completa, interiormente, cómo se mueve, lo utiliza ese movimiento. Un poema tiene movimiento, una situación arquitectónica, otra vez te lo digo, pues evidentemente que tiene movimiento ya usado de manera determinada. Le falta movimiento a mi obra, diría un director de teatro. Es que nos falta movimiento. Hay demasiada idea, está demasiado estático. Necesito encontrar un movimiento que fluya, que sea ligero, porque está demasiado denso. Por ponerte un ejemplo de una aplicación ya estética. Lo mismo en una novela o en una pintura, etcétera, etcétera. Ese movimiento trae justo aparejado como consecuencia de ese movimiento el sonido. Y entonces, por supuesto también que las novelas suenan, y no me refiero solamente a cuando son leídas. Hay, un, hay una distinción de cuando el narrador se suelta y cuando el narrador nos da una lista, por ejemplo. Entonces aparece un personaje que está retando Estamos en la casa de Bernarda Alba, y entonces la hija le dice a Bernarda, y tú fuiste cruel y perversa y bruja y pa, po, po, po. Ese pa, pu, pu, fíjense, es justo la onomatopeya que le estoy poniendo al lenguaje. Ahí hay textos, ahí hay lenguaje, y a mí me da la sensación de pa, pa, po, po. O el coreógrafo entonces le dice a sus bailarines, y entonces es pam, pam, tun, tum, pam, pam, tun, tun. A los músicos, sin duda. El pintor también lo va a trabajar. Aquí el espacio, el movimiento de las nubes, lo que tú quieras que esté expresando, también le está buscando que tenga esta sonoridad externa, literal o interior del espectador y por supuesto de la obra en sí. Inciso C. ¿Con qué trabajan entonces? ¿Con qué se comunican las obras artísticas? Con la forma y el color. Esto puede ser radicalmente bobo, pero también muy poderoso. No hay nada que pueda ser expresado que no tenga forma. Porque incluso cuando las nubes, los niños jugamos a ver las nubes y darles forma. Es decir, mira, tiene forma de tal y ahora se hizo de tal forma y ahora sí. Y cuando una cosa en la realidad que no son las nubes, justo se hace una polvadera, le llamamos nube. Hasta esa especie de polvadera, lo que hace ese polvo flotando en el espacio que se creó por que pisamos tierra o lo que tú quieras, le llamamos una nube de polvo. Esa es la forma. Hasta lo que no tiene forma. Porque podríamos decir, no, pues es que esa cosa que hiciste no tiene forma, es informe. Ese informe, esa situación de no tener forma, ya es un concepto en donde la estoy cuadrando, en donde la estoy ajustando en términos de lenguaje. Y sin duda, pues, el color. Y también este concepto de color también se trabaja en la arquitectura y en la novela. En la música, sin duda alguna. Hay que revisar cómo se mueve la quinta de las novenas sinfonías de Beethoven o el Requiem de Mozart. El Requiem de Mozart puede ser clarísimo, porque puede empezar en un tono violeta, en un tono morado, muy gris profundo, y posiblemente pasará a un azul rey, a un azul cielo, de acuerdo a cómo se fue moviendo y fue generando sus propios colores la obra artística, en este caso la obra musical. Lo mismo que los poemas, evidentemente no se diga pues en la pintura o en el no uso de los colores. Si nos vamos a mi ejemplo tan citado del Guernica de Picasso, pues podemos encontrar que justo el no uso de la paleta colorida es también un elemento que el artista está manejando. ¿Qué condiciones hay aquí? Pues que esté a voluntad, que lo sepa manejar, que sepa de qué se trata. Podemos revisar también en los cuadros de Jackson Pollock esta especie en esa arbitrariedad que hay, cómo relativamente las rayas, las manchas, el entreteje que se hace en una esquina del cuadro, cómo es que se repite en todo el cuadro. Si pensamos que el cuadro mide 5 metros de largo,
Lo obvio sería decir, bueno, aquí le salió esto, porque se supone que lo está haciendo de manera azarosa, pero ¿cómo es que sostiene que lo que sale en los primeros 30 centímetros del lienzo le da y dura y genera el mismo sistema en los 5 metros? Hay algo muy interesante y que no es tan fácil como solo decir, "Ah, pues aquí tiraste pintura y la aventaste". Por supuesto que no. Hay toda una lógica complicadísima de entender, enredadísima de manera literal, también expresada en los colores, en la pintura, por ejemplo, del maestro Jackson Pollock. Siguiente, la habilidad técnica. Aquí es muy sencillo, ya lo hemos explicado en las entregas anteriores. La capacidad, una situación innata que viene ya desde nacimiento con cierta determinación, con ciertos favorecimientos para la danza, para la arquitectura, para el arte, pues, para pintar, etcétera, o más bien, y agregarle los elementos de entrenamiento, los elementos de destreza que generan trabajo. Entonces, en mi propio caso como actor, en realidad no he tenido nunca un tema con la voz, por ejemplo, que mi voz no se escuche de manera natural, ya lo traería, y sin embargo también ha habido que entrenarla justo en la dicción, por ejemplo, en no lastimar la garganta, en encontrar en algunos personajes que lo requieren así, o que sea la expresión natural de alguna situación en la escena, que se escuche una situación, que se escuche una sensación mucho más aguda o mucho más grave según las necesidades ya del trabajo artístico. Entonces hay una disposición natural, pero también hay una situación que sin duda alguna se entrena, se practica. ¿Que tienen sus propios límites? Pues sí, por supuesto que si me pongo a practicar dibujo, lograré avances, pero en realidad no creo que yo tuviera esa disposición natural. Sería muy complicado que llegara a pintar algo relativamente decente, ¿no? No está en esa disposición natural. Se alcanzará con entrenamiento un determinado punto. Y finalmente, la sensibilidad, que también ya le hemos trabajado y con este cerramos. Básicamente aquí diría que la sensibilidad, y esto es muy importante para ajustar en esta especie de clase, en esta especie de compartir contigo los elementos de este programa artístico, que la sensibilidad tiene que ver con dos situaciones. Uno, el punto en el que te encuentras con respecto a tu contexto. Sí, aquí es bien difícil y puede ser una situación incluso muy triste. Hablan la gente extranjera, hablan muchos expertos que México es un país profundamente cultural y con una tendencia de casi todos nosotros para un desarrollo artístico. Casi todo le sabemos y terminamos por arreglarle. Todos reconocemos en nosotros mismos este famoso ingenio que culturalmente tenemos para nuestra casa, para que las cosas se vean bonitas, para hacer una mesa convertir una mesa en una ofrenda de Día de Muertos, para hacer un nacimiento, para los árboles de la vida de Metepec. Te estoy hablando de situaciones verdaderamente, relativamente que vienen del pueblo, que vienen de nuestra propia cultura. Se nos da, viene en nuestra herencia esa disposición. Sin embargo, ¿en dónde estaríamos si tuviéramos la situación económica, por ejemplo, para desarrollar esos elementos? ¿Cómo es que entonces, de acuerdo al contexto en el que tienes este desarrollo, en el que se encuentran estas habilidades, si te lo fortalece o no? Nunca me voy a enterar, no sé si hubiera sido una posibilidad real. Descubrí que de niño, muy de niño, me hubiera gustado ser bailarín. No sé de dónde viene, no lo supe, me hubiera encantado ser bailarín. Cuando lo manifesté era demasiado tarde, tenía yo por los 10 años, además con el brutal terror de que considerar que mi papá machín hubiera puesto el grito en el cielo pensando en mi homosexualidad y estas situaciones. Pues no había, no sé, quizá pude haber sido un buen bailarín, posiblemente sí, no nos vamos a enterar porque no hubo el contexto suficiente ni siquiera para ponerlo a prueba, ¿no? Más allá de una cuestión de si de veras era la vocación, lo que sea, bueno, cuando menos estoy diciendo el contexto en el cual decir, a ver, ok, a mí me gustaría que fueras futbolista o lo que quieras, pero bueno, a ver, probemos y tener la capacidad, la disposición de decir, a ver, este niño quiere probar la danza, quiere probar la pintura, quiere probar, incluso lo mismo con otras situaciones, el deporte, etcétera, no nos da. Entonces esa sensibilidad se va a desarrollar también de acuerdo al contexto en el que está formada. Y la otra, que
lo acabo de mencionar también, que se practica. La sensibilidad es un elemento que tiene una enseñanza, que puede tener una pedagogía y que tiene, por decirlo en este sentido, un entrenamiento, que está en ti vivirlo. Yo, muy cerca de la literatura, la verdad es que así lo he llevado, es decir, puedo ir leyendo cosas, hay algunas muy complejas a las cuales todavía incluso no le entro, todavía digo, no, por más que ayer lo comentaba, me cuesta mucho trabajo, ay, se me escapó el nombre, uno de los autores clásicos, así, fantástico, premio Nobel, pero que el tipo a mí me aburre, todavía no acabo de comprobar qué es lo maravilloso que ahí debe estar, puesto que a muchos grandes autores, García Márquez, Carlos Fuentes, reconocen la herencia que tienen con respecto a este magnífico autor, y sin embargo a mí, ay Dios, no puedo, abandono sus textos, termino leyendo los textos con un saborcito, quizá sí, quizá no es para mí, o quizá me falta justo esa práctica y ese entrenamiento, esa guía que me diga, mira, no, se le entra por aquí, se revisa esto, hay que hacer esto. Bueno, pues esa situación de entrenamiento es lo último, con esto cierro, con lo que te quiero decir, que no es que tenga una sensibilidad y un grado de sensibilidad y ahí me quedo. Este niño es muy sensible y este no, y entonces lo votamos. No, la sensibilidad es una práctica, la sensibilidad es un entrenamiento y ahí se conecta con muchas otras situaciones que posiblemente ya tengan que ver con la ética, con una situación moral, con una situación espiritual, y lo cual hace fantástico porque estos sistemas todo el tiempo se están comunicando. Bueno, pues gracias, estás en Master Vidal en YouTube, soy Marco Vidal, estoy a tus órdenes, gracias por acompañarnos en esta serie de este sustento teórico con respecto al acercamiento al arte. Seguramente tendremos un par todavía de entregas más hasta que terminen comunicándose en dos situaciones. Básicamente aquí en el arte como terapia de Alain de Botton, que ya tenemos todas las entregas puestas en este canal muy al principio, en el origen, por si te interesa verlas o has hecho el seguimiento de este programa, pues digamos que el segundo curso serían esas entregas. El arte como terapia del maestro Alain de Botton en Master Vidal aquí en YouTube. Muchas gracias y chao.